Seguimos hablando de la crisis ambiental en el Ecuador y por eso nos vamos hacia allí para hablar con César García. César. Sí, ¿cómo estás, Maga? Estamos monitoreando el impacto que ha tenido este derrame de petróleo en la provincia de Esmeraldas. Ya se habla de uno de los peores desastres ecológicos de la historia del país y me acompaña Inti Gronenberg, con quien vamos a dialogar al respecto de este tema, ya que él es científico, además activista en este tema y ha estado siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Esmeraldas. Inti, gracias por este espacio con Latinoamérica para que nos expliques cuál es primero la magnitud de lo que se sabe, de lo que representará esto que es una tragedia para todo el país. Claro, César, buenas tardes y buenas tardes con todos. Es un gusto estar con ustedes hoy. A ver, lo primero que es importante mencionar es que hasta el día de hoy, 6 días después del derrame que se dio en la región justamente de Esmeraldas, todavía no tenemos información oficial de Petroecuador sobre la magnitud del derrame. Entonces, lo que ha tocado hacer a quienes hacemos investigación, a quienes estamos en la academia, es analizar y estimar en función de, digamos, piecitas de datos que nos empiezan a dar. Y lo que se puede entender es que la aproximación más cercana a la cantidad de barriles, estamos hablando de un derrame de 25,000 barriles. Eso ha sido confirmado la mañana del día de hoy, igual por la sociedad civil, por Roberto Aspiazu, el presidente de la Cámara. Así es. Entonces, él hablaba de hecho de 28,000 barriles. Entonces, eso significa que el SOTE estuvo abierto por alrededor de 2 horas. Ese es el tiempo que se fugó el material. Y 25,000 barriles, 25 o 28,000 barriles, estamos hablando de el derrame más grande de la historia de este país. A eso es a lo que nos estamos enfrentando. ¿Cuáles son los impactos? Obviamente hay impactos humanos, impactos en la naturaleza, también impactos económicos porque las exportaciones de petróleo se han reducido. ¿Han podido medir eso? Sí, esto viene de la información que tenemos sobre todo de autoridades locales, alcaldes justamente de Esmeraldas, alcalde de Río Verde, de Atacames, entre otros, que quizás el impacto más importante, porque en realidad estamos hablando de un impacto sin precedentes para la historia de este país por la cantidad de personas que están viviendo cerca del punto cero y todo el derrame que termina llegando hacia las Esmeraldas. Estamos hablando de que el impacto ha llegado a 500,000 personas que tienen problemas de escasez de agua dulce. Recordemos que en Esmeraldas, provincia costera del Ecuador, muchas personas viven justamente del agua potable que pueden, o el agua, perdón, que pueden recoger desde los ríos, la usan para su consumo, la usan para los temas de agricultura, y ahora ese afluente natural que ellos tienen se encuentra totalmente contaminado. Entonces, la principal afectación al momento ahora es el tema de agua potable, agua dulce que ellos puedan usar, y no sabemos si lo que está haciendo el gobierno nacional en los esfuerzos que están realizando, a la final significa algo versus la cantidad de agua que se necesita para la población. Lo siguiente ya es el efecto al ecosistema per se, a los ríos, ¿no? Estamos hablando de una cobertura de más de 100 kilómetros. 2 ríos muertos se hablaba, ¿no? 2 ríos muertos. ¿Y por qué hablamos de ríos muertos? Es porque la película de petróleo se pone en la capa superior del río, te reduce desde ese momento el nivel de oxígeno, y lo que empieza es la muerte de todas las especies que viven ahí, ¿no? Son efectos no solamente de agua, también a todo lo que son actividades agricultoras. Esmeraldas es una provincia predominantemente que vive de la agricultura. Tenemos problemas con la pesca, pescadores artesanales, cientos de pescadores artesanales, que como la mancha ya salió hacia el océano, ya se ha reportado en Río Verde, al extremo norte, y está también llegando a Same en el extremo sur. Entonces estamos hablando de una mancha ya en el océano y en las playas de Esmeraldas bastante grande, y eso es una afectación directa a los pescadores artesanales de la provincia, que una vez que las redes se contaminan con petróleo, chao redes de pesca. Entonces tienen una pérdida. Agricultores, por ejemplo, de cacao, una planta de cacao ahora está valorada en más o menos $2,000. Se contamina con petróleo, chao esa inversión. Entonces, es un evento, como les decía, por la magnitud sin precedentes,
y la falta de información oficial preocupa, sobre todo porque acá en el Ecuador estamos pasando una época electoral y no sabemos por qué las autoridades, en lugar de transparentar la información, están quizás queriendo relegar o posponer datos que son supremamente importantes para entender si las acciones que se están tomando son de la rapidez y eficiencia que se necesita. Ok, y finalmente es prematuro porque estamos todavía en una fase de contención, pero quería consultarte en tu experiencia, remediar esta situación, no solo económicamente para las poblaciones que están afectadas, sino en sí para el ecosistema. Esto es un trabajo que durará años, décadas. A ver, depende mucho de la rapidez con la que se actúe y el volumen que se tiene. Si estamos hablando de 25.000 toneladas, 25.000 barriles, perdón, de petróleo, que es lo que hubo en el derrame, lo primero que tenemos que pensar es, mientras más tiempo se demoren en extraer eso, una vez que ya se encuentra retenido, el problema que vamos a tener es que eso se empieza a filtrar hacia las aguas profundas, donde también se usa para el bombeo de agua potable de las ciudades en Esmeraldas. Entonces, el efecto que va a ser en decenas de millones va a depender muchísimo de la reacción, qué tan rápida va a ser la reacción gubernamental. Entonces, por eso justamente es tan importante conocer datos oficiales y esa reacción tiene que ser extremadamente rápido. Va a haber ciertas, por ejemplo, la tierra que se encuentre contaminada con petróleo ya no se puede recuperar. Eso hay que simplemente remover y hacer un trabajo de recuperación con lo que queda. Entonces, estamos hablando meses en la etapa inicial, años para que esto sea realizado y remediado de forma correcta. Gracias, Inti. Esto es una tragedia para el país y como lo señala un científico como Inti, esto puede ser la peor de los desastres ecológicos que ha tenido en la historia el país. De ahí la gravedad y la dimensión para que toda Latinoamérica entienda de lo que está pasando acá en Latinoamérica, en Ecuador, luego de este derrame que pues se inició el pasado 13 de marzo y aún está en fase de contención por parte de las autoridades de Petroecuador, Maga. Bueno, bien grave esta situación, ¿no, César? Hay que prestar mucha atención a ver cómo va a seguir la situación, lo que afecta y también las medidas que se van a tomar. Ya regresamos.